Ser imparable en la cama tiene un costo. Y hoy vamos a hablar sobre cómo es la vida real de las personas que tienen prótesis peniana. ¿Será que ellos pueden esconder la prótesis? ¿Será que la pareja se da cuenta? ¿Será que se puede ir a la playa con un short más apretado si tienes prótesis? En el video de hoy vas a aprender todo sobre cómo es la vida, cómo es el día a día de estas personas y si tal vez esta cirugía puede ser la adecuada para ti. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente en San Paulo, Brasil y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Si quieres pasar en consulta, aquí abajo está el link en la descripción y un código QR aquí en la pantalla. Hoy vamos a hablar sobre algo que yo sé que les interesa, pero nadie dice, cómo es la vida, cómo es el día a día de una persona con prótesis peniana. Y este video lo reservé porque muchas personas tienen dudas si esta cirugía ayuda, no ayuda, si la vida después de esta cirugía vale la pena, no vale la pena. Y este video va a ser esencial para que entiendas si esta cirugía es adecuada para ti. Y la prótesis peniana no es más que pues un pene biónico, si quieres verlo así, ¿no? Porque después de que realizas esta cirugía, el problema de disfunción eréctil se acaba. Es el tratamiento definitivo de la disfunción eréctil. ¿Y quién debe realizar esta cirugía? Las personas que están sufriendo con disfunción eréctil por muchos años, ya tomaron todos los remedios del mundo, hicieron todos los protocolos del mundo y no mejoran. Estas personas son candidatos fuertes para colocarse una prótesis peniana. Obviamente, sabemos que actualmente, si tú estás con problemas de erección, realmente tienes diagnóstico de disfunción eréctil, tú puedes escoger este tratamiento en cualquier etapa del problema, ¿ok? Antes se reservaba para el final, pero ahora sabemos que cuanto más antes te decidas, más tiempo vas a conseguir disfrutar. Y ahora te voy a mostrar qué tipos de prótesis peniana existen en el mercado. Existen dos tipos de prótesis. Existe la prótesis semirrígida, que es esta aquí, y tenemos la prótesis inflable, que es esta aquí. La prótesis semirrígida, como su nombre lo dice, es una prótesis bastante rígida. Son dos pilares que van a entrar en los cuerpos cavernosos de tu pene. Y tú vas a ver que son dos pilares súper rígidos que tú los puedes dejar de un lado, del otro, ¿no? Y ellos te van a permitir tener esa penetración. Y la prótesis peniana inflable, que es esta aquí, tienen tres componentes. Tú ves que aquí la prótesis está dentro de los cuerpos cavernosos. Tiene una bombita que está en la región escrotal, que tú la vas a activar. Te vamos a enseñar a activarla y desactivarla. Y tiene un reservatorio de líquido aquí en la región de la vejiga. Y así, la prótesis no cumple otra función que tu cuerpo ya no sepa. Llevar sangre de un lugar para otro, porque lleva sangre o líquido del lugar del reservatorio para las prótesis. Y con eso tú tienes una erección fuerte y duradera. Muchas personas me preguntan en el día a día, pero ¿y cómo es la vida después, doctor? ¿Será que se puede vivir? ¿Será que se tiene que cambiar la prótesis? ¿Cómo tengo que hacer para esconder? Y te voy a decir que para comenzar, el porcentaje de satisfacción después de la cirugía de prótesis es muy alto, más del 90%. Y tenemos trabajos científicos que demuestran eso, ¿ok? Entonces, realmente, la vida sexual vuelve. El hombre vuelve a nacer, vuelve a tener su masculinidad, su erección y puede satisfacer a su esposa, a sus enamoradas y lo que tú quieras. Normalmente, la vida del hombre es totalmente normal, porque lo único que cambia es que tienes dos pilares que te están ayudando a sostener tu erección, que ya había ese problema, ya no conseguías dejarla dura, entonces ahora tienes dos pilares que te ayudan a que se mantenga rígida, ¿me entiendes? Se puede esconder totalmente en la región del calzoncillo, ¿ok? La puedes dejar de un lado, del otro, y tu pene se queda totalmente natural. Nadie se da cuenta. Las únicas personas que se podrían dar cuenta serían profesionales de salud que trabajan con eso. El resto de las personas, nadie se va a enterar. Por el contrario, van a creer que tú eres un superhombre, vas a estar con una erección totalmente controlada. Tú vas a controlar tu erección. Ese poder es otra cosa, ¿no? Es otro nivel. La diferencia entre la semirrígida es que tú la vas a dejar de lado, la vas a colocar aquí, para arriba, para abajo, la vas a esconder, y la inflable tú la vas a inflar y desinflar, ¿ok? Entonces, el aspecto es totalmente natural, se puede esconder
en cualquier calzoncillo. Puedes ir a la playa y ponerte un short, ponerte un calzoncillo más apretado si quieres. A algunos hasta les gusta hacer eso porque se ve el paquete, ¿no? Entonces, puedes ser feliz totalmente. Muchas personas preguntan si se debe cambiar de prótesis todas las veces. Y no, en realidad estas prótesis están diseñadas para durar durante muchos años. El cambio de prótesis tiene una porcentaje muy baja. ¿Y cómo es la vida en la parte del deseo sexual? El deseo sexual está totalmente preservado. El deseo sexual es aquí en tu cabeza. Las erecciones. ¿Cómo va a ser mi erección después de la prótesis? Tienes un sistema, un dispositivo que está ayudándote a tener una erección y vas a tener una erección residual, que es una llegada de sangre todavía en la cabeza del pene alrededor de la prótesis. Entonces sí vas a tener una erección residual. El orgasmo es el mismo, tienes la misma sensación, no se pierde la sensibilidad en la región del pene, ¿ok? La eyaculación, a menos de que te hayas retirado la próstata, también va a estar preservada totalmente, va a salir esperma totalmente normal y vas a tener una erección donde quieras, como quieras y por el tiempo que tú quieras. Si tú tienes interés en venir a operarte aquí en Brasil con mi equipo, entra en contacto aquí que te vamos a ayudar en toda la parte logística. Necesitamos que te quedes entre 7 a 10 días con nosotros aquí en Brasil. Aproveches para descansar un poco, tu familia puede ir a pasear, nosotros nos encargamos de todo eso. La cirugía demora 2 horas, ¿ok? Necesito verte en el postoperatorio por lo menos 5 a 7 días, obviamente para que retornes a tu ciudad de origen y después te acompaño online. Totalmente seguro, hacemos eso de rutina todos los días. Si quieres más información, entra en contacto, por favor. Y pues yo me dedico a eso. Es importante que te operes con una persona que se dedica totalmente a eso, porque pues como todo en la vida, ¿no? Mientras más haces algo, más experiencia tienes y mejores resultados también vas a tener. Espero que te haya gustado y que hayas entendido que es una vida totalmente normal. Hasta la próxima.